Sabe que Dios se encarga de cada sequía, de cada tempestad, que Dios cubre, ¿verdad? Toda dolencia, Dios siempre suple, amén. Yo le voy a invitar a que usted, ¿verdad? Con este cántico usted pase, ¿verdad? Deposite su ofrenda, deposite su diezmo, que lo haga con alegría. La cajita feliz, the happy box, the happy box, dijo John, ¿verdad? Pase adelante, ¿verdad? Adore al Señor con su ofrenda, con sus diezmos y hágalo con alegría, amén. Tire su mano. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias, Padre, por esta ofrenda, por este diezmo, por la obediencia, Señor, de tu pueblo, Señor, Padre, por aquellos que creen, Señor, que tú subes. Padre, te pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo, Señor, cada hogar aquí presente, Señor. Padre, que tú, Señor, siempre nos llenes, Señor, de tus bendiciones, que tus provisiones siempre estén sobre de nosotros. Padre, bendice al dador alegre, aquel que con alegría en su corazón ha traído, Señor, su ofrenda, su diezmo. Aquel que no ha podido dar, bendícele, súplele, para que un día den con gozo y con alegría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Den un aplauso al Señor, no se quede tan callado. En esta noche yo le invito a que, ¿verdad?, siga orando por sus hermanos en la fe, amén, por aquellos que están pasando por necesidad. Hablaba con el hijo de nuestra hermana Alicia la semana pasada, Yanes, que me estaban diciendo que tuvieron un accidente automovilístico, ¿verdad? No sufrieron daño, pero, ¿verdad?, sigamos orando por ellos para que estén mejor, para que se sientan mejor, y si hay alguna dolencia, que el Señor ponga su mano. Pero yo le invito en esta noche que abra su corazón, ¿verdad? Permita que el Señor le hable a través de la palabra, ¿verdad?, que va a estar traída por nuestra pastora Kimberly. Recibamos con un fuerte aplauso para que nos acompañe la palabra. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Esta noche vengo ansiosa de traer esta clase, que la semana pasada no pudimos tener servicio, así que la he tenido marinando ahí por bastante tiempo. Y estoy muy ansiosa de entrar, ¿verdad? Y también al estar estudiando, ¿verdad?, vengo preparando las clases previas y estoy ansiosa para llegar hasta donde hoy estudié, que fue algo que me emocionó mucho. Yo quiero compartírselos, pero vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Yo me adelanto porque sé lo que viene, pero vamos a ir paso por paso. La semana pasada terminé la clase diciendo que vamos a entrar a estudiar un capítulo. ¿Quién me puede decir qué capítulo fue? Pues no, voy a traer premios a ver si sí. ¿Nadie? Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. La historia que vamos a estar estudiando hoy. Pero antes de seguirle vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable y que su palabra tome efecto y podamos digerirla como nuestro espíritu lo necesita. Padre Santo, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor, que viene a andar a nuestras vidas el día de hoy. Señor, yo te pido que tú puedas, Padre, Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, Señor, que nosotros podamos conocerte más, que tu palabra sea revelada en nuestra vida, Señor, y que podamos nosotros, Señor, saber, Señor, que tú nos hablas, Señor, de que, Señor, tu palabra viene a hablarnos, Señor, y se revela en nuestra vida, y así nosotros te conocemos aún más. Danos, Señor, el entendimiento para digerir tu palabra,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar, quiero darles un poco de información acerca de esta clase y obviamente esta historia es de un joven que oye la voz de Dios por primera vez. Y quiero hacerles una pregunta: ¿qué es o qué significa oír la voz de Dios? Para usted, ¿qué significa oír la voz de Dios? ¿O cómo es que tú puedes oír la voz de Dios? Hay muchas maneras de oír la voz de Dios. Su palabra, a través de la oración. Yo sé que al mencionar una, van a ir saliendo varias, y voy a hablar, una de ellas es de la manera, una de las maneras que Dios nos habla es por sueños. También audible, como si le hablara una persona. También es audible. ¿Cuántos han tenido el privilegio de oírlo audiblemente? Yo lo único que he podido oír del Señor es cuando me llama por nombre. Y eso es algo que uno queda como que, ¿y quién fue? ¿Quién es? ¿Verdad? Y para otros tal vez no hay explicación, pero para nosotros sí la hay. Zapata, ¿cómo fue tu experiencia de oír la voz de Dios? Cuando tuvimos el último servicio en Iglesia Las Vegas, sin que yo supiera la palabra que el pastor iba a decir, oí aquí como si alguien se hubiera agachado y me habló en el oído y me dijo: compra sillas. Y yo volteé a ver si había alguien y pues no había nadie, y yo cerré mis ojos y le digo: Señor, eres tú, y me vuelve a decir: compra sillas. Y esa noche el pastor nos dio el anuncio de que era nuestro último servicio ahí. Entonces se relacionó, ¿verdad? Y son las sillas de las cuales usted está sentado ahorita, ¿verdad? También nos habla por profecías, ¿verdad? Profecía nos habla. Pero ¿cómo uno sabe que es la voz de Dios, que es Dios hablando? ¿Cómo uno sabe? Es incomparable, es genuina, es algo que es diferente a lo demás. Viene una convicción al corazón. También por visión. Hace años en la iglesia de la D, En la H. en la alabanza yo tenía mis ojos cerrados y yo miré como mucha gente con las manos levantadas hacia el cielo, pero todos blancos, nada más bien como túnicas blancas que se estaban levantando de entre la gente de la iglesia. Yo tenía mis ojos cerrados y yo al momento los abrí, porque yo veía claritamente todos así con las manos levantadas, como subiendo hacia el cielo. Hermoso, ¿verdad? Y son cosas que uno desea, ¿verdad? Uno quiere que el Señor nos hable, uno quiere de alguna manera que el Señor nos por sueño, por profecía, por no sé cómo, pero nosotros deseamos, ¿verdad? Y una obviamente fue la primera que vio nuestra hermana Loema, que es la más evidente, ¿verdad? Que es por medio de su palabra, la lectura de su palabra. Es una manera que tú y yo podemos hablar con el Señor diariamente. Amén. Para aquellos que les gusta tomar notas acerca de la clase, les voy a dar un poquito de historia, con un trasfondo de esta escena, ¿okay? De 1 Samuel capítulo 3. Esta historia toma lugar en Israel, alrededor de 1100 BC. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Sabemos BC? Después de Cristo. No, BC? Before Christ. Jesus BC. antes de Cristo. Y Samuel es un joven judío, aproximadamente de 12 años.
Elí era un sacerdote en Israel. Samuel creció con Elí y creció en un pueblo que se llama Silo. Ellos ambos servían al Señor en el tabernáculo, que era un templo de Dios en forma de carpa. ¿Okay? Así que vamos a entrar a la historia en el primer versículo, capítulo 3, versículo 1, que dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Que en ese tiempo no se oía, no se veía que el Señor hablaba con nadie. En este versículo podemos ver que la vida de Elí y de Samuel obviamente era dedicada a Dios, porque ellos vivían en el templo. Pero parece que Dios no decía mucho, parece que Dios no se aparecía, ¿verdad? La comunicación con Dios no era común en esos tiempos por el corazón endurecido del pueblo de Israel y por la corrupción que había. Así que Dios no se manifestaba por causa de la corrupción, por causa del alejamiento que empezó en el pueblo de Israel. Y esto nos lleva a entender que nuestras acciones pueden bloquear la voz de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos bloquear que Dios nos hable. ¿Usted sabía eso? Nosotros podemos ser causantes o la causa de que Dios no se nos esté mostrando, que Dios no nos hable. Pero también podemos entender que Dios habla y guía a aquellos que lo buscan, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 2 al versículo 5, que dice: Elí ya estaba quedando ciego. Y quiero que sepa que en el estudio me di cuenta que no estaba quedando ciego solamente de vista, sino que estaba quedando ciego también espiritualmente, por tanto tiempo de no oír y ver la voz de Dios, ¿verdad? Y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Obviamente Dios estaba ahí, ¿ok? Y aquí no es que ese día sucedió que Samuel se acostó ahí ese día solamente, sino que era de costumbre, ahí dormía Samuel, ¿ok? No hay nada diferente en ese día. El arca siempre ha estado ahí. Y Samuel se duerme ahí donde está plenamente lo que representa la presencia de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Eso nos da aún más evidencia de que Dios estaba en ese lugar. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. En alguna ocasión, yo quiero hacerles esta pregunta, pero quisiera saber si en alguna ocasión a ustedes les ha tocado que usted ha querido responderle a alguien que no le está hablando. Por ejemplo, ¿verdad? De que estemos sentados aquí y que el hermano Joe me esté haciéndole así, pero está hablando con el que está atrás y yo, ¿verdad? Y no me está hablando a mí, pero está hablando el de atrás. ¿Cuántos le ha pasado eso? Yep. De que, ¿verdad? Queremos contestarle a alguien que no nos está hablando, ¿verdad? De que se empiece una conversación y uno piensa que esa persona está hablando con uno y uno quiere responder: no es a ti, es a que está a tu lado. ¿Cómo se siente uno? Apenado, ¿verdad? Como que, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Y no es gran cosa, pero
nos sucede, y eso es lo que le está pasando a Samuel. Samuel oye que alguien está hablando y él quiere ir a hablar con Elí, pero Elí se encuentra confundido y dice, pues, yo no sé el que te está hablando, vete a dormir. Seguimos con la lectura, versículos 6 y 7, dice, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Versículo 7 es una clave muy grande para nosotros porque dice, Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Cómo es posible que alguien que crezca en el templo, que esté allí al lado del arca, no conozca al Señor? Pero aquí la palabra de Dios nos dice muy evidentemente de que él no conocía al Señor. Y luego dice, ni su palabra se le había revelado. ¿Qué capta usted con eso? Samuel no conocía a Dios, aunque él trabajaba en el templo y él conocía todas las reglas del templo. Si hoy en día usted piensa que hay reglas dentro de un templo, en ese tiempo duplíquelo. Hay muchísimas más reglas. Y Samuel estuvo ahí creciendo en el templo, así que Samuel sabía todo lo que tenía que ver con el templo. Se sabía las reglas. Pero sabía que para conocer a Dios se necesita que su palabra sea revelada a nosotros. No podemos solamente creer que al venir aquí vamos a conocer a Dios. Tenemos que su palabra tiene que revelarse a nuestra vida. No basta solamente con leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos la Biblia y la leemos solamente por leer y no nos acordamos de nada? La leemos, estamos leyéndola, pero estamos pensando en que cuando terminemos, que vamos a cocinar, que hay que hacer, que tenemos que ir a arreglar, qué es lo que tenemos que hacer durante el día, a los niños que hay que recoger en la escuela, ¿verdad? Hay veces que hacemos eso, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra de Dios y no trae absolutamente nada a nuestra vida. No pasa nada. Pero creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto porque estamos leyendo la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente. Uno tiene que buscar revelación de la palabra de Dios. Uno tiene que buscar que la palabra de Dios traiga revelación a nuestra vida. Si no hay revelación, no hay conocimiento. Así que eso significa que si no hay revelación, no entendemos y no empezamos a conocer a Dios. Y esa era la causa por la cual Samuel, ¿verdad?, se describe como que no había conocido al Señor. En este tiempo, y todavía, ¿verdad?, todavía ellos, la gente de Israel y todo eso por allá en esa nación, tienen que saberse la palabra de un lado a otro. Se la saben de memoria. Muchos saben la Biblia como que si, bueno, eso es lo que en la escuela no solamente se les enseña lo que aprenden normalmente la gente, sino que también les enseñan la Biblia, se lo aprenden de principio a fin. ¿Okay? Claro, ¿verdad? La Biblia de ellos es muy diferente porque son, si usted no ha visto una Biblia de ellos, es una Biblia que viene una palabra judía, una palabra hebrea, una palabra griega, puede significar 10,000 cosas. ¿Okay? Tiene una palabra, puede tener muchos significados. Así que ellos solamente saben dictar la palabra, pero no entienden precisamente qué es lo que se les está dando. De hecho, no es el idioma que ellos practican, porque ellos se mantienen en el idioma original y no todos saben exactamente a profundidad lo que significa.
Así que ellos saben lo que es la palabra de Dios, pero no se les ha revelado. Y yo busqué en el diccionario qué significa la palabra revelado o revelar. Y eso es descubrir lo secreto. ¿Sabía que Dios tiene muchos secretos? Amen. La palabra de Dios contiene secretos para nosotros, pero son secretos que Dios sí quiere que descubramos. No es como los secretos que tenemos nosotros, ¿verdad? Que no queremos que la gente sepa ciertas cosas de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo en la televisión estaba viendo que un personaje decía, todos tenemos secretos, todos escondemos algo, pero no todos los secretos son para que todos lo conozcan. Y Dios es diferente. Dios tiene muchos secretos y los tiene allí en su palabra, y Él quiere que nosotros lo conozcamos, quiere que sepamos todos esos secretos. Samuel de seguro ya había leído la palabra de Dios y tal vez tenía en gran parte de ella memorizada, como les acabo de decir, pero la palabra tenía que ser revelada a él, que es muy diferente. Y eso nos sucede, como para darles un ejemplo, con nuestras amistades o personas que conocemos, ¿verdad? Uno se introduce, luego nos vamos dando cuenta dónde viven, ¿verdad? Dónde nacieron, cositas así, ¿verdad? Cuando uno conoce a alguien. Pero no es hasta que uno establece una amistad que se le revela precisamente quiénes son. Yo puedo decir, yo conozco a Ashley, pero en realidad no la conozco, porque no sé algunas, ¿verdad? Lo que ella, cómo es ella, su carácter, lo que le gusta. Solamente la conozco porque viene aquí a la iglesia y le conozco su nombre y sé que los domingos ella danza y quiénes son sus papás. Eso yo conozco, pero no conozco el trasfondo de ella. Y eso es lo que pasa con Dios. Lo conocemos, pero la palabra de Dios es lo que nos da la revelación de quién es Él. Otra cosa que podemos ver por este pasaje bíblico es que Dios siempre confirma cuando Él habla. Aquí esta es la segunda vez que Dios le habla a Samuel. Dios cuando te habla, Él te lo va a confirmar. Zapata dio un buen ejemplo de eso, porque él dice que él oyó voz audible de que el Señor le dijo, compra sillas. Y se quedó como que, ¿y qué quiere decir eso? Así que el Señor le habló por segunda vez. ¿Y cuándo fue confirmado? Cuando el pastor mencionó la necesidad que hubo. Así que Dios, cuando Él habla, Él te va a confirmar. Muchas veces nosotros pensamos que porque nos hablan bonito es de Dios siempre. Aunque sea bonito, no siempre es de Dios. No siempre todo lo que la gente dice no significa que es de Dios. Uno tiene que pedirle al Señor confirmación para saber que realmente es del Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 8 que dice: por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de lo que el Señor estaba llamando al muchacho. Versículo 9 dice: ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Este consejo
Es un consejo muy sabio que le da Elí a Samuel. Es un consejo que tú y yo debemos de tomar. Cada vez que nosotros empecemos nuestra lectura de la palabra de Dios, debemos ir a Él primero y decirle: Señor, háblame, que yo quiero escuchar. Para poder tener revelación de su palabra, uno tiene que primeramente decir: Señor, yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Dios le estaba hablando a Samuel, ya habían pasado 2 veces, pero Dios no le dijo nada, simplemente le habló por nombre. Pero Dios espera que uno le diga: Señor, dime, tienes mi atención, háblame. Cuando yo les mencionaba de que yo he escuchado que el Señor habla me llama por nombre, tristemente muchas de esas ocasiones me vuelvo a acostar y no me doy cuenta de lo que el Señor quería decirme. ¿Por qué? Porque me volví a acostar. Pero qué diferente hubiese sido si yo me levanto y digo: Señor, háblame, que estoy lista para escucharte. Estoy segura que el Señor hubiera hablado. Muchas veces nosotros no recibimos la palabra que Dios tiene para nosotros porque simplemente estamos leyendo la Biblia como que si fuera un libro más. Pero Dios dice: no, pídeme, dime que estás listo para escucharme y yo te hablaré. Quiero que tome en cuenta que lo que Samuel había aprendido de Elí era bueno. Todo lo que él aprendió en el templo era bueno. Pero Samuel necesitaba conocer a Dios él directamente. Usted puede venir y recibir lo que yo les estoy dando a ustedes, que es la palabra de Dios, pero usted tiene que descubrirlo por sí solo. Usted no puede venir aquí y esperar que esto sea donde el Señor le hable solamente. Así no es, ¿verdad? Yo solamente les estoy enseñando, pero usted la Biblia fue hecha para tener una relación entre Él y usted. Ese es el propósito de la Biblia. Si no se hubiera creado la Biblia, pues nos hablaría de otra manera. Pero se creó la Biblia, ¿por qué? Porque esa es la manera en que Él quiere hablar con nosotros. Y nosotros debemos de, ¿verdad?, buscar a Dios en su palabra. Versículos 10 al 20, ahora sí vamos a ir directamente. Dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Versículo 15 dice: Samuel se acostó. Obviamente no se pudo volver a dormir con un mensaje, semejante mensaje que el Señor le da. Samuel solamente se vuelve y se acuesta, ¿verdad? A mí me ha tocado, ¿verdad?, que el Señor me dice: ve, dile a esta persona tal y tal cosa, y yo quedo como que ¿y cómo? Y si se enojan y tantas cosas, ¿verdad? Y esto es lo que le está pasando a Samuel. Samuel nunca había oído la voz del Señor, y cuando por fin Dios habla, da este mensaje. Quiero que usted tenga en cuenta que Elí era como el padre de Samuel. Él lo crió.
Entonces imagínense venir a su padre y decirle, dice el Señor que no te va a perdonar jamás y que viene un castigo sobre ti y tus hijos. Y no hay nada que tú puedas hacer. Qué mensaje tan difícil, ¿verdad? Así que Samuel se acuesta, no se vuelve a dormir, pero se acuesta. Y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor. Y ya ve ahí dice, no se atrevía a contarle a Elí la visión que él tuvo. Así que Elí tuvo que llamarlo. Elí también se quedó, ¿verdad?, con curiosidad de saber qué había pasado. Él sabía que Dios era el que le estaba hablando. Elí era la persona primordial para que Dios le hablara. Era la persona encargada, era la persona que tenía que haber sido quien el Señor le hablara. Mas sin embargo Dios lo pasó por alto y se fue con el más bajo, con un joven, un niño más bien. Y va y se le acerca, así que Elí se despierta con curiosidad, ¿verdad? Quiere saber qué fue lo que pasó. Eso yo no le echo la culpa a él por eso, yo también quisiera saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Así que él va y él lo manda a llamar. Y dice, Samuel, hijo mío. Y ahí viene Samuel y dice, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Y luego él se atreve y le dice, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de lo que te ha dicho. Qué cosa, ¿verdad? Que él le dice que Dios te castigue y Samuel por dentro va a decir, no, pues el castigado eres tú, ¿verdad? Imagínense esa vida o ese momento que Samuel dice, ¿cómo ahora él me viene a decir que Dios me va a castigar a mí? Pero yo tengo que venirle a decir a él que el castigado es él. Así que dice, Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Eso era algo que demostró al Señor quién era Samuel. Porque a mí me dicen, ve, dile a esa persona, no, yo me acuerdo, y ahorita me vino a la mente, me acuerdo una vez que en la iglesia previa donde estábamos, hace años atrás, mi papá todavía era el pastor, necesitábamos más voces en el coro. Así que mi papá dice, no, Kimberly, no puedes subir al que quiera, tienes que hacer audiciones. Y yo, buena idea, audiciones, va a hacer audiciones. Y yo me acuerdo que empezamos, ¿verdad?, y dijimos que íbamos a hacer audiciones. Y muchos se metieron para hacer audiciones. Casi todas eran hermanas, ¿verdad? Y llegaron y yo me acuerdo que empezaron a cantar, algunas de ellas. Unas yo dije, ellas las puedo pulir, pero hay otras que yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ellas bien emocionadas y decían que el Señor les había llamado a cantar, que el Señor les había dado ese ministerio y que gracias a Dios yo abrí esa puerta y que esa era confirmación de que el Señor les había hablado para ministrar y para cantar. Y dice, y yo estoy lista y estoy preparada para hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y yo me sentía como Samuel en ese momento. Yo decía, ¿y cómo le digo que Dios no le ha llamado para eso? Y yo decía, wow. Así que yo no encontré la manera de decir, hermana, ese no es su llamado. ¿Sabe qué fue lo que yo hice en vez? Porque no quise decirle a muchas que ese no era su llamado. Lo que hice en vez, dije, muy bien todas, vamos a abrir un coro masivo donde ustedes van a cantar acá, sin micrófono, por un tiempo. Y luego con el tiempo ustedes van a ir desarrollándose y la vamos a ir poniendo acá arriba. Todo eso porque yo no me atrevía a decirles, no, hermana, ese no es su llamado. Así que yo lo dejé así, ¿verdad? Con el tiempo dije yo, Señor,
yo no sé cómo le voy a hacer. Pero gracias a Dios, ¿saben lo que pasó con el tiempo? Ya no venían a regresar. Ya no llegaron, ¿verdad? Y yo dije, pues gloria a Dios, el Señor contestó por mí, ¿verdad? Pero estas semanas, pues yo me imagino, y lo que yo me imagino es de que vieron que no era de que se les iba a dar el micrófono rápido, ¿verdad? Que simplemente era, ahora estaban acá sentadas, pero sin micrófono. Y dijeron, no, pues así no es como me gusta, yo quiero andar allá con el micrófono, ¿verdad? Pero yo no encontraba la manera de decirle a las hermanas, ¿verdad? Que eso era lo que el Señor me había mostrado en la audición, ¿verdad? Y Samuel, él en ese momento tuvo que darle a su padre, que lo había criado y espiritual, que el castigo severo que venía sobre él y su familia. Y eso fue algo que le mostró al Señor, este hombre, yo le he llamado a él. Él tiene la valentía. Él sí hace lo que yo le he pedido. En versículos anteriores dice que Dios le había hablado a él anteriormente. Y le había dicho, refrena a tus hijos. Refrénalos. Y Elí no se atrevió como Samuel sí se atrevió con su padre. Samuel sí se atrevió, él tuvo la valentía. Un niño de 12 años sí tuvo la valentía de decirle a Elí lo que él le había dicho. Pero cuando Dios le habló a Elí para que le dijera a sus hijos de sangre, Samuel era criado, solamente hijo criado. Los otros hijos eran de sangre. Que él tenía la autoridad. Él tenía la autoridad, toda la autoridad de llamarle la atención a sus hijos, pero él no se atrevió. Así de tremendos han de haber sido sus hijos. Así de tremendos han de haber sido. Porque si fueran hijos, ¿verdad? Que aceptaran, ¿verdad? O que entendieran la autoridad del padre, pues yo creo que pudiera, ¿verdad? Pero por alguna razón, yo me imagino, la Biblia no me dice, ¿verdad?, que eran rebeldes con sus papás, pero yo me imagino que sí, porque Elí no se atrevió a acercarse a sus hijos. Yo imagino que ha de haber sido una situación muy difícil. Pero Elí no se atreve, pero ahora cría a su hijo Samuel, y Samuel sí crece como debieron de haber crecido sus otros hijos. Pero crece Samuel, y Samuel oye la voz de Dios y actúa conforme a la voz de Dios. Y dice, y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Como que dijo, ya me había dado la oportunidad de enderezar mis pasos, y como no lo hice, pues que el Señor haga lo que tenga que hacer. Versículo 19. Dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Así que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Hasta ahí. Después de que Dios se le había revelado a Samuel, Dios siguió mostrándosele a Samuel. ¿Esto qué nos da a entender a nosotros? De que cuando nosotros buscamos la revelación de Dios, Él continuará revelándose a nuestra vida. Si nosotros, ¿verdad?, decimos, no, pues yo lo busco y no encuentro nada, es porque en su palabra nos está revelando, y Él no está revelando nada a tu vida, pero el momento que Él empiece a revelar en su vida, Él no dejará de revelarse a su vida. Nosotros somos también, acuérdense lo que mencioné en el principio, nosotros somos los que determinamos qué tanto el Señor nos habla. Y para terminar, en el versículo 21 dice, además el Señor siguió manifestándose en Silo. Ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra.
La palabra de Dios es importante. Muchas veces nosotros queremos que Dios se nos aparezca en nuestra vida, pero no lo buscamos en su palabra, así que Él no se nos aparece. Muchas veces decimos, Señor, háblame, Señor, háblame, quiero que me hables, pero queremos que nos hable de la manera más fácil. Vamos, vino el profeta San Juan, vamos con San Juan a la iglesia, ¿verdad? Aposento alto, porque anunciaron en Facebook que viene este profeta. Es que yo voy a ir a buscar que el Señor me hable y me voy para allá y nada sucede. Luego, ¿verdad? Uno va y dice, viene el predicador tal, a ver si el Señor me habla. O, mira, en la televisión está este evangelista, a ver si el Señor me habla. Y nada empieza a suceder. Y uno dice, ¿verdad? Señor, ahora sí háblame. Háblame, Señor. Yo sé que me vas a hablar. Y uno abre la Biblia, esto está en inglés, pero no tiene nada que ver con lo que uno está pasando. Y queremos la manera más fácil de que el Señor nos hable. Decimos, Señor, no, el Señor no me habla, el Señor se ha detenido, ¿verdad? Y creemos muchas veces, no, pero también el Señor habla en silencio. Pero en realidad no es que estés pasando por silencio. Simplemente de que estás pasando por una etapa donde Dios dice, no te hablo porque me has dejado de buscar. Así que no tengo nada que decir. ¿Usted se imagina una etapa así de que el Señor te diga, no tengo nada que decir? Así no es como funciona esto. Yo quiero hablar contigo, pero no así. Yo no soy al que tú vienes y buscas simplemente porque necesitas algo. Porque hay veces, ¿verdad?, que buscamos a Dios porque necesitamos de algo, pero en cuanto el Señor contesta, nos vamos y nos desaparecemos del Señor por un tiempo hasta que viene otra necesidad. Nos acordamos, ¿verdad?, de que es importante buscar la voz de Dios. Y el Señor se mantiene en silencio. Nosotros somos los que determinamos cuánto el Señor se revela a nosotros. Nosotros somos los que determinamos si Él va a hablar a nuestra vida o no. Cuando yo les mencionaba acerca de los secretos que hay en la Biblia, yo quiero decirle que en estos días que he estado estudiando la importancia de la palabra de Dios y yendo a varias historias donde el Señor habla y cómo Él habla, el Señor te muestra cosas que tú nunca hubieras entendido del Señor si no hubieras buscado de la palabra del Señor. Hay cosas que en un estudio no te puede dar, sino más que la revelación de Dios te puede dar. Yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios es importante para que nosotros sintamos una conexión con Él. Primera de Samuel 3:21 terminó, dice, además el Señor siguió manifestándose en Silo. Silo era el lugar donde se iba a leer la palabra de Dios, a buscar a Dios. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. El Señor siguió manifestándose en él. Pero para poder nosotros tener esa manifestación, tienes que seguir yendo a ese lugar. No es solamente orar. Yo sé que muchos oramos, pero no es solamente orar, porque el orar es nosotros hablar con Él. También es que Él nos hable. Y su palabra es una manera eficaz de saber qué es lo que Él tiene para nosotros.
Pastor, ¿iba a decir algo? También muchas veces seamos, ¿verdad?, honestos primeramente con el Señor y con nosotros mismos. Muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye. Muchas veces el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos habla y nos dice no es no, sí es sí. O el Espíritu Santo mismo nos llama a la atención a lo que uno debería hacer. Y muchas veces nos refugiamos, como lo acabas de mencionar, ¿verdad?, en la Biblia o en la televisión o en la radio, o queremos, ¿verdad?, escuchar esa voz audible que te despierta en la madrugada y te habla, ¿verdad?, con esa autoridad de ese Dios poderoso. Pero muchas veces, y yo soy honesto, el Espíritu Santo a veces te dice: estás mal aquí, estás mal acá, mejora aquí, mejora acá. Y cuando empezamos a darnos cuenta de eso, por eso, ¿verdad?, decimos, hemos a veces entristecido al Espíritu Santo, porque como Él mora en nosotros, Él sabe cuando estamos bien, cuando estamos por convicción o cuando estamos por simplemente cumplir el, ay, soy cristiano, tengo que hacerlo, sino que Dios es el que examina y el Espíritu Santo es el que nos llama a cuentas, el que nos redarguye. Y esa es otra forma, hablando de cómo el Señor nos habla. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos dice a través del Señor. Y uno sabe. Nosotros estamos, cada quien estamos aquí sentados, pero sabemos en qué áreas de nuestras vidas podemos mejorar. En nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo y más con Dios. La semana que viene vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Génesis. Génesis es la primera vez que el Señor habla, registrado en su palabra. La primera vez que Él habla, ahí está registrado. Y vamos a ver, ¿verdad? O vamos a estudiar este capítulo, Génesis capítulo 2, desde el principio al fin vamos a estar leyendo. Y creo que este es el comienzo de las clases que voy a estar dando. Este es el comienzo por parte, no vamos a ir, ¿cómo les diré? No vamos a ir, ¿verdad?, por toda la Biblia. No voy a ir Génesis, Éxodo, Levítico, no voy a hacerle así, pero sí voy a empezar enseñándoles capítulos claves de la importancia de leer todos estos libros. Así que vamos a ir a leer el Génesis, uno de los capítulos que pensé yo, ¿verdad?, que a mí me gustaba el Nuevo Testamento, pero hoy leí una historia que se encuentra también en Samuel. No les voy a decir si en primera o segunda para que no se vayan a imaginar dónde estoy, pero una historia que está allí escondida, que es la clave de toda la Biblia. Esa fue la parte donde más, fue la que estudié hoy, pero me abrió los ojos a entender que si entiendo ese capítulo, si yo entiendo ese capítulo, voy a poder entender toda la Biblia. Así que yo quiero que nosotros entendamos eso, de que cada capítulo tiene su llave para entender quién es Dios. ¿Ven? Leemos Génesis 2, su palabra, la semana que viene. Estúdielo en su casa, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, si usted quiere traer sus notas en qué aprendió en ese capítulo y compararlo con lo que yo he aprendido en ese capítulo, ¿verdad? Hagámoslo. Si usted tiene algún comentario acerca de ese capítulo, ¿verdad? Lo que el Señor me revela a mí no siempre va a ser lo mismo que el Señor le va a revelar a usted.
pero podemos compartir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor me dijo? ¿Verdad? Estoy yendo hasta el principio, pero usted pídale, Señor, habla que tu siervo escucha, y el Señor le va a hablar. Amén. Así que pongámonos de pie.